Buenos días, estimados estudiantes. En este video vamos a ver acerca de las nociones generales del electrocardiograma. Con este video esperan las herramientas iniciales para poder examinar o entender un poco acerca del electrocardiograma. Y ya en materia procederemos a describir qué son las derivaciones de un electrocardiograma. Las derivaciones de un electrocardiograma son los dipolos que se colocan en las extremidades y en el área precordial para determinar la actividad eléctrica del corazón. Tenemos básicamente las derivaciones axiales, que son monopolares y dipolares, y las precordiales. Especialmente queremos hacer énfasis en la colocación de las precordiales, ya que son a veces las más difíciles inicialmente de colocar. Como vemos en la imagen, B1 y B2 van a nivel del espacio intercostal cuarto y la línea medio clavicular a cada B1 al lado derecho, B2 al lado izquierdo. B4, B5 y B6 se encuentran en el quinto espacio intercostal, B4 ubicado en la línea medio clavicular, B5 en la línea axilar anterior y B6 media. B3 va a ser ubicado entre B2 y 4. Este es un cuadro para ver cómo están ubicadas las derivaciones, tanto las monopolares de las que ya habíamos hablado, que son AVR, AVE y AVF, y las bipolares D1, D2 y D3. Las derivaciones torácicas la vemos en este círculo, la ubicación anatómica del corazón, y vemos que las tradiciones son B1 hasta B6, pero continuando con el círculo torácico podemos llegar hasta B9, y del lado derecho podemos B4R y B3R. Un cuadro más para que veamos la colocación de las derivadas. Y esto, queridos amigos, se trata de la localización de los electrodos en el electrocardiograma, pero en base a colores. Recordemos que hay dos clasificaciones, la AJA de Estados Unidos y la IS de Europa. Y estos son los colores que generalmente vienen marcados los electrodos de marcapaso, de electrocardiograma. Para la lectura del electrocardiograma tenemos que tener siempre en cuenta el orden está en todo, y si uno lleva un dado orden puede leer el electrocardiograma. Lo primero que hay que hacer es determinar la frecuencia es decir, la frecuencia de los latidos del corazón. Lo normal es que sean de 60 a 100 latidos por minuto. Si están por debajo de 60 se conoce como bradicardia, si están por arriba de 100 se conoce como taquicardia. La velocidad del complejo es muy importante también, si el complejo es rítmico o si se encuentran arrítmicos. Las características de las ondas, las principales que vamos a ver son la onda P, el segmento PR, el QRS, el segmento ST, la onda T y el intervalo QT. La onda P siempre debe estar delante del QRS y el E estar entre menos 30 y más 90 en el plano frontal. Su duración es de menos de 0.10 segundos, o sea 2.5 milímetros, y su altura no debe ser mayor de 0.25 milivoltios o 2.5 milímetros. El segmento PR normal va de 0.12 a 0.21, generalmente lo consideramos como 0 segundos lo normal. Por arriba de 0.20 ya lo consideramos como un bloqueo AB de primer grado. La duración del complejo QRS debe ser menor de 0.11 y el eje del QRS en el plano frontal 0 y más 90 grados. La transición eléctrica se encuentra entre B3 y B4. El segmento ST debe ser isoeléctrico, es decir, debe estar a nivel de la línea isoeléctrica, y la onda T debe ser asimétrica y con polaridad, es decir, correspondiente al QRS. El QT, el inpucho para determinar si el paciente es susceptible de tener arritmias, ya que debe ser corregido por la frecuencia. Y aquí está una fórmula para la corrección del QT, que es el QT corregido es igual a el dividido entre la raíz cuadrada del RR. Nuevamente, para que tengan idea de una sistematización de la lectura del electrocardiograma, vemos que el ritmo
el normal debe ser el ritmo sinusal y hay que determinar si el ritmo es regular o irregular. Cuando determinamos un ritmo irregular, hemos de pensar en que una de las posibilidades puede ser la fibrilación auricular, aunque no es la única causa de un ritmo irregular. La frecuencia cardíaca debe estar entre 60 y 100 latidos por minuto. Vemos la onda P y su polaridad, el segmento PR, el complejo QRS, el segmento onda T y el intervalo QT, como ya habíamos explicado anteriormente. Para determinar la frecuencia de los complejos QRS, lo normal en el adulto es entre 60 y 100 latidos por minuto. Como ya habíamos dicho, menos de 60 es bradicardia y más de 100 es taquicardia. Una de las formas que se utiliza para determinar la frecuencia cardíaca es primero hacer coincidir un complejo QRS con una pequeña del electrocardiograma, y a partir de ella contamos 300, 160, 100, 75, 60, y aquí vemos pues que el complejo prácticamente mide la frecuencia cardíaca 60 latidos por minuto. La forma de medir esto mediante la regla de 3, es decir, contar los cuadritos y posteriormente contar los complejos QRS que se encuentran entre esos cuadros. Utilizamos generalmente de entre 3 a 6 segundos y contamos los complejos QRS que se encuentran en este tiempo. La tercera forma, una de las más fáciles, es a través de la regla del electrocardiograma. Podemos coincidir dos complejos QRS y ahí medimos fácilmente la frecuencia cardíaca. No siempre vamos a tener a disposición una regla para valoración del electrocardiograma, pero es conveniente que tengamos una a mano cuando tenemos mucho trabajo por hacer, porque se nos facilita mucho la manera de determinar la frecuencia cardíaca para los pacientes. Aquí vemos como en este paciente, fíjense, si esta es la coincidencia del QRS, entonces tenemos aquí 300, 150 y aquí viene la línea del 100. Entonces, como este es 150 y este es 100, tenemos que está dividido en cada cuadrito pequeñito son de 10, o sea que es 110, 120, 130 y 140. Entonces este paciente inicia a 40 latidos por minuto. En el de acá abajo, por el contrario, tenemos que aquí coincide un QRS con una línea más marcada. Entonces vemos 300, 150, 100, 75, 60, 50 y el paciente está aproximadamente en 48 latidos por minuto. Es decir, que arriba tenemos taquicardia sinusal porque el complejo QRS está precedido por una onda P, y acá tenemos una bradicardia sinusal porque el complejo QRS está precedido por una onda P. Aquí vamos a 140 latidos por minuto, aquí a casi 48 latidos por minuto. Este electrocardiograma es para que veamos también la posibilidad, por ejemplo, fíjense, en este vemos una alteración del segmento ST, vemos elevación del segmento ST en D2, D3 y ABF, que nos anuncia que el paciente probablemente está teniendo o ha tenido un infarto agudo al miocardio en la cara inferior. Esto es lo que vemos generalmente cuando el paciente un infarto sin elevación del segmento ST, que este paciente va a tener una depresión del segmento ST y acá una elevación, un supradesnivel del segmento ST. Entonces fácilmente nos podemos dar cuenta, el paciente tiene un infarto con elevación del segmento ST, el paciente tiene un infarto sin elevación de T, aquí va a haber depresión del segmento ST, aquí va a haber elevación del segmento ST. Básicamente para que veamos lo que podemos encontrar en las alteraciones electrocardiográficas cuando tratamos de cardiopatía isquémica: necrosis, la onda Q, lesión, que es alteraciones del segmento ST, y disculpen aquí que si no se puede ver adecuadamente, isquemia, que tiene relación con la onda T. Un mini examen, vemos aquí
lo primero que hay que determinar, la frecuencia del paciente, y lo segundo es la de los complejos. Aquí vemos comparado un paciente en la parte de arriba con un paciente en la parte de abajo. El paciente de la parte de abajo va rítmico y si vemos es sinusal porque cada onda P precede un complejo QRS, pero aquí no, que es completamente arrítmico. El paciente de arriba se trata de una fibrilación auricular, el paciente de abajo se trata de un ritmo sinusal. En este paciente lo que vemos alteraciones de el segmento ST en D2 y ABF, que nos anuncian que el paciente tiene pues una alteración de la repolarización. En este paciente, que fue el que presentamos previamente, vemos alteraciones de supradesnivel del segmento ST, anunciando que el paciente tiene un infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST en la cara inferior. Y amigos, muchas gracias por su atención. En próximos videos estaremos pues ampliando lo que debemos conocer más acerca del electrocardiograma. Se despide su amigo Juan Carmelo Won Díaz.